Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño al doctor en Ciencias Penales, Osvaldo Varela. Lo invitamos para comenzar a saldar una deuda de nuestro programa con la psicología jurídica. Digo deuda porque los temas que requieren de la psicología jurídica para una mejor comprensión están más presentes en lo cotidiano de lo que a priori podamos suponer. Le agradezco su visita, que nos ayudará con alguno de nuestros interrogantes vinculados con su especialidad, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es realmente nuestro. Doctor, ¿la psicología jurídica es una ciencia auxiliar de la justicia, una disciplina jurídica o un área especializada de la psicología? Bueno, si me lo pregunta así, yo le tendría que decir que son las tres, porque como área es un área específica de la psicología. Y hago esta salvedad de que es específica de la psicología y no del derecho. A su vez también es una disciplina, porque constituye parte de la ciencia psicológica y tiene como objetivo el estudio de situaciones que tienen que ver con el discurso jurídico. Estamos condicionados al discurso jurídico, pero respondemos a ese discurso jurídico con la subjetividad de la psicología. Ya que lo menciona, ¿qué se pretende desde el discurso jurídico con la inclusión del psicólogo en el proceso legal? Darle al derecho lo que adolece, que es la subjetividad. El derecho tiende a ser una ciencia exacta, de hecho no lo es, pero tiende a serlo. Y suponemos que en esa objetividad está su justeza. La psicología le va a aportar todo lo que la ciencia psicológica sabe de la subjetividad, del fenómeno particular. Y de esa manera lo va a poder hacer más preciso, para que pueda ser más directo en su tarea de hacer justicia, que ese es el objeto final. En 2007 le preguntaron cómo imaginaba la psicología jurídica en 2017. Respondió que se sentiría satisfecho si conservaba el desarrollo que había tenido hasta entonces. El 2017 está próximo. Permítame que le pregunte si se siente satisfecho en aquel sentido. Mire, yo empecé a trabajar en esta disciplina en el año 1977. Pasé por institutos de menores, en los cuales sigo trabajando aún. Pasé por unidades carcelarias. Comencé por una de las partes de la psicología, que era lo que podríamos llamar psicología criminológica o psicología penitenciaria. Me interesa mucho, me interesó desde siempre la docencia,
siempre hice docencia y siempre hice docencia en esta área. Y siempre me encontré con un fenómeno que incluía al fenómeno psicológico como parte de un todo psicológico. Ese todo psicológico se diferencia en especialidades. La psicología era una especialidad, la psicología jurídica era una especialidad de la psicología, que tenía un desarrollo muy interesante, pero muy reducido. En el año 90 encontramos que había una elección por parte del alumnado del 2%. En el año 2000 nos encontramos que había crecido ese porcentaje a un 16-17%. Hoy estamos en un 18-19%. ¿Qué significa esto? La elección del alumnado por el área. Estamos muy lejos de lo que llamaríamos psicología y salud, para muchos psicología clínica. Yo no lo hago esta salvedad, que hablo de psicología de la salud. Y la psicología de la salud ocupa en la elección del alumnado casi el 75%. Es cierto que hemos entrado en una meseta, pero una meseta que se mantiene y que tiende a crecer. Y no solamente tiende a crecer porque es un área de inserción del psicólogo, y es un área de inserción real, una inserción rentada, que hoy en día es tan importante para cada uno de los trabajadores que recién se inicia, sino que además está empezando a tener un carácter propio. Ya a partir del 2000 empezó a tener ese carácter que cada vez se visualiza y se diferencia más. Hoy en día podemos decir que la psicología jurídica tiene técnicas y estrategias que le son específicas a la especialidad, le son propias a la especialidad. Y eso hace que tenga una mejor respuesta a la demanda jurídica, que de eso se trata, ¿no? Responder la demanda jurídica. En aquella misma entrevista se refirió a la transgresión. Tomó distancia de la delincuencia y explicó que el sujeto transgrede por la incomodidad que siente en su vida social. Y agregó que para ello hacen falta por lo menos dos. Le pido que profundice esa idea. Claro. El sujeto humano transgrede por naturaleza. Es una suerte de evolución que tiene de buscar el límite que le pueden poner de afuera. Siempre decimos nosotros, el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Y es el otro el que tiene que imponer su propio derecho. La delincuencia no es otra cosa que violar una norma. Y si uno viola una norma, se transforma en un delincuente. El ser humano es un transgresor por naturaleza. Y no significa que en esa transgresión se constituya su delincuencia, sino que puede cometer actos que son transgresores y no por ello constituyen un delito. Cuando digo que el ser humano no solamente es un transgresor, sino que es un violento por naturaleza, y la sociedad le comprime esa violencia cambiándosela. Le dice, si usted me da la violencia, yo le propongo la paz social. El problema es cuando el Estado no puede obedecer a su promesa y darle paz social. Entonces, como el individuo se da cuenta de que en esa transacción le dio demasiado, tiende a recuperarla. Y para recuperar la violencia necesariamente tiene que transgredir. Entonces, si doy la idea. Sí. Hablando de violencias, ahora sí le propongo que hablemos de las conductas, un poco lo que está haciendo, que caen por fuera de la ley. A ese efecto le pregunto, ¿cuál es la forma de referenciar a los sujetos sin que la expresión misma, es decir, el nombre, los estigmatice o etiquete? Claro, hay un ejemplo muy interesante en lo que usted plantea, Juan Carlos, que es, ¿cómo podríamos decirlo? El hombre, ya decíamos que transgrede por naturaleza. En esa transgresión dibuja su agresión. Todos los delitos que cometa son conductas que ya están prefijadas. Y en ese estar prefijado
le va a dar la respuesta a una sociedad. Nosotros estudiamos el delito a partir de la conducta delictiva, a partir del enunciado delictivo que está en el código. Hay un código que se llama Código Penal. En ese código están todas las conductas delictivas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esas conductas? Responderle al sujeto de manera limitativa. En esta manera limitativa usamos lo que se llama la estigmatización. ¿Qué es la estigmatización? Convertir a alguien que comete un delito en un sujeto estigmatizado, alguien que no va a poder salir nunca de ese rol que le ponemos. Fíjese usted que nosotros no hablamos de sujetos que violan, sino que hablamos de violadores. Y cuando usted apoda a alguien que viola como violador, lo que está haciendo es ponerle un rótulo con el cual le está diciendo, usted es un violador y va a seguir siendo un violador. Este etiquetamiento que hacemos, lo hacemos, pongo el ejemplo porque es un ejemplo muy sensible a la ciudadanía, como el delito de violación, pero pueden hacer otros delitos, y esa forma de denominarlos es lo que los convierte en delincuentes para toda la vida. De tal forma que si nosotros queremos empezar a trabajar en rehabilitación, lo primero que tenemos que olvidarnos es lo que el sujeto hace en pormenor, y sí tomar la conducta de lo que hacen por mayor. Es decir, no tratamos al sujeto que roba un coche, sino que tratamos al sujeto que infringe la norma. Y ese infringir la norma es lo que detona a la parte de la psicología que se ocupa de esto, que sería la psicología criminológica. Y en base a estos aportes que la psicología le va a hacer al derecho, hablamos del concepto de rehabilitación. No sé si soy claro, a lo mejor me extendí un poco. No, es claro, claro. Centrémonos, doctor, en un tipo particular de sujeto. El joven que pertenece a sectores marginales de la sociedad. Lo que sigue es definir la extensión de la categoría juventud. ¿El espectro de edades sirve para definir la etapa o para entender la etapa transitoria entre la juventud y la niñez? No. Entre la niñez y la adultez, quise decir. Sí, no sé sí, si usted me entendió. Yo lo entendí y le digo radicalmente que no. Porque nosotros cuando hablamos de psicología del desarrollo y nos digamos más a la psicología evolutiva, damos una edad promedio que dura la niñez, damos un transcurso de tiempo que dura la adultez y también damos un transcurso de tiempo que dura la vejez. Y siempre decimos que el pasaje de la adultez a la vejez lo dan los años. En la adolescencia no. En la adolescencia no se evoluciona por años, se evoluciona por crisis. Por crisis. Por crisis. Entonces uno va evolucionando de acuerdo a cuántas crisis va teniendo y va superando. Y lo vemos en el adolescente cuando quiere tener sus propias experiencias y grafica sus experiencias. Y de nada sirve decirle, mirá, si haces esto te va a pasar esto otro. Lo que necesita es ejemplificarlo, actuarlo, y de esa manera tiene como consecuencia... Vivirlo, como decimos comúnmente. Vivenciarlo. Entonces, este es un problema que tenemos, porque el derecho acá muestra su objetividad, y la psicología, me resulta bárbaro el ejemplo, gracias por dármelo, porque la psicología lo que le va a mostrar es su subjetividad. Le va a decir al derecho, usted concibe la niñez de los 0 a los 18 años. Y a eso denominamos menor. Y el derecho es objetivo en esto. De 0 a 17 años, 11 meses, 29 días, etcétera, 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 lo consideramos menor. A los 18 años ya lo consideramos mayor. Esto nos torna muy dificultosa la comprensión, porque hay gente que piensa que hay que bajar la edad de imputabilidad. Mal dicho, y me tomo una palabrita nada más, es incapacidad. El menor no es inimputable.
El adulto es inimputable, el menor es incapaz. Por lo tanto, hasta los 18 años es incapaz y de los 18 para arriba es capaz. Pero fíjese que cada vez que nos encontramos con un delito, un hecho que la ley califica como delito, para ser más técnicos, que comete un adolescente, la respuesta de la sociedad es rápidamente bajemos la edad de imputabilidad. Si bajamos la edad de imputabilidad y no ponemos el acento en otra cosa, ¿hasta cuándo la vamos a bajar? ¿Hasta los 16? ¿Hasta los 14? ¿Hasta los 7? No, ¿Hasta si los seguimos 2? así hasta los 7. Hasta cualquier edad podría ser posible y terminaríamos con concepciones del derecho sajón cuando dice que delito de mayor, pena de mayor. Entonces, no tenemos una visión clara de la adolescencia. Y la adolescencia es el momento, y vuelvo a repetir, cuando hablo de adolescencia, no sé si me extiendo hasta los 20, 22, 25, 28 años. Lo que sí sé es que estos sujetos tienen las mismas características de personalidad. Y ahí no puedo partir esto en los 18 años, sino que tengo que seguirla. Yo encuentro que hay sujetos que tienen 28 años y operan como si tuvieran 16. Entonces no hay evolución. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Que cuando cumple la edad es el mayor. O sea, fíjese, significativamente, la Argentina siempre consideró el límite de mayoría de edad de los 18 en adelante. Con algunas diferencias, porque en algunas épocas era a los 22 los derechos civiles, 21 después lo bajamos. Hoy en día ha homologado derechos y obligaciones en los 18 años. Pero esto es una acordada social. Y cada vez que se producen hechos de relevancia cometidos por un menor, entiéndase, menos de 18 años, automáticamente sale la sociedad a pedir venganza con eso. Nunca la Argentina bajó los 18 años de edad, salvo en una sola oportunidad, en el año 1976. Y el objetivo no fue precisamente un beneficio a la sociedad y un beneficio al menor, sino que la posibilidad de que se escapara algún delincuente que cometiera algún delito subversivo y tuviera menos de 18 años. Y por eso se pudo ocurrir lo que llamaríamos Noche de los lápices, exactamente. Y se corrigió rápidamente. Y se corrigió por una ley que en su momento fue mala, posteriormente fue peor porque fue gobierno de facto, y hoy a la luz de lo que está sucediendo, muchos todavía la reivindican, que fue la ley 2278. Fue una ley que determinó, que volvió de nuevo la mayoría de edad a los 18 años, con algunas características especiales que tenía el momento del proceso militar, como que podían alojar cualquier institución que tuviera penados, cárceles, policía, gendarmería, fuerzas de seguridad. Pero fíjese, ¿por qué se lo muestro? Porque usted me dirá, bueno, pero eso fue en el 76. No, fíjese que esta ley todavía está en vigencia. Y lo que hace que esta ley esté acotada son las convenciones internacionales del año 94. Pero todavía esta ley rige y el principio tutelar todavía rige. Y después de mucho tiempo uno se llega a pensar si no hay que mantener determinadas medidas tutelares, que no se confunda, esto no es limitarle la libertad al menor, ni limitarle sus derechos, no, es cuidarlo y protegerlo, que esa debe ser la tarea del Estado, porque si no, terminamos protegiéndolo y protegiéndolo tanto que en esa misma protección le estamos violando sus derechos. Entiendo. Osvaldo, ¿y qué papel juegan los medios masivos de comunicación en el proceso de subjetivación de estos jóvenes? Y son definitorios. A ver, la verdad, los medios masivos de comunicación son definitorios en todo. Esto no cabe la menor duda. Hoy por hoy son los que imponen justicia. Hoy en día son los que imponen pensamiento. Sí. Por más que algunos no estén de acuerdo, pero el poder de la prensa es muy importante. Y fíjese que
Bueno, ha sucedido un episodio muy importante, desgraciadamente. Hemos tenido un episodio de violencia en un instituto de menores que pasó prácticamente desapercibido por la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos los problemas de corrupción, los problemas de inflación, tenemos muchos otros problemas que en otro momento nuestra sociedad o cualquier sociedad que cuide sus menores hubiera puesto especial reparo en eso. Y no lo pusimos y pasó desapercibido. ¿Por qué pasó desapercibido? Porque los medios no lo levantaron. Si los medios se hubieran levantado, los medios imponen lo que tenemos que pensar y a qué tenemos que darle bolilla. Hoy en día, ayer escuché que la principal preocupación de la sociedad es la inflación y la segunda, la corrupción. Y la verdad, ¿cómo puede ser que esto sea ahora y no era hace 6 meses? Si hace 6 meses teníamos la misma inflación y la misma corrupción. ¿Quién impuso esto? Si no son los medios. ¿Cómo inciden las carencias precoces en la edificación de la vida subjetiva y en el desarrollo de los mecanismos psíquicos fundamentales? Bueno, son fundamentales. O sea, el primer año de vida ya está probado que es el año de mayor debilidad del sujeto, donde debe recibir los mayores aportes. El alimento durante el primer año de vida es muchísimo más importante que en la adolescencia, por ejemplo, que no deja de ser importante, pero el sujeto tiene otro gasto, otra forma de reemplazar su energía. El primer año de vida es fundamental, y el primer año de vida es fundamental para el desarrollo del sujeto mental. Hay un interesante libro que se llama El primer año de vida, de Spitz, en donde cuenta todo lo que es importante que el chico reciba, no solamente en alimento, sino que el chico reciba en afecto, en decodificación de la madre. No nos olvidemos de lo que llamaríamos díada, que es esa relación que se establece entre la madre y el hijo y que dura mucho más allá del nacimiento, donde la madre le decodifica, le da a entender, le da presencia, hasta le dice qué es lo que siente cuando siente alguna insatisfacción. El sentido que le da la madre, que le da el padre, que le da toda la familia, y esto lo extiendo al medio circundante. Cuando el chico empieza a caminar, cuando el chico empieza a ir al colegio, cuando el chico amplía su mundo, toda esa influencia que tiene el mundo va desarrollando su aparato psíquico, que por supuesto también importa lo que tenga de innato e individual en cada uno, que es la particularidad para que no todos recibamos las mismas experiencias y actuemos de la misma manera. Pero el primer año de vida es fundamental. Bandas, pandillas, son distintas formas de denominación o son formas de denominación en distintos contextos sociales de un tipo de organización que puede tener fines delictivos. ¿Qué sentimientos unen a sus miembros y por qué son atractivas para estos jóvenes? Es muy interesante el fenómeno de la banda. Hoy en día estamos asistiendo a una banda muy especial que son las maras, que nos han bajado de Centroamérica y se dan con mucha fuerza. En realidad, los grupos de pertenencia y los grupos de convivencia de los adolescentes son fundamentales para formar su carácter. Es imposible pensar a un grupo de adolescentes que no tenga una pertenencia grupal. ¿Por qué tienen pertenencia grupal? Porque dejan de tener atención en su núcleo familiar para edificar lo que llamaríamos los padres de la infancia. Cubren un espacio. Cubren un espacio y lo forman. No todas las bandas tienen por objetivo delinquir. Es más, muchas veces no importa si la banda delinque o no delinque. Lo importante es que le dé al menor lo que el menor necesita. Muchas veces en estas bandas lo que hacemos es reedificar nuevamente una estructura familiar carente. Entonces, esas son las bandas negativas, son las agrupaciones que se dedican a determinar. Cuando yo hablo de negativas no para la sociedad, sino para el sujeto que las integra.
Para mí el primer perjudicado en la ingesta de drogas no es la sociedad, es el tipo que las ingiere. Y la primera consecuencia siempre la paga el tipo que las ingiere. En segunda medida la pagará la sociedad. Pero siempre es importante quién la recibe en primer término. Precisamente por eso las maras, que es el ejemplo que di, son terribles organizaciones, durísimas organizaciones, en donde el sujeto se siente inclinado a pertenecer. Son edificaciones sociales cuasi militares, en donde hay estamentos de obediencia y el sujeto se siente contenido, porque el adolescente necesita sentirse contenido, por eso nosotros no perteneceríamos a maras. Sin embargo, en los adolescentes se ve mucho esto. La criminalización de la juventud marginal puede significar muchas cosas, incluso muchas a la vez. ¿Qué aportes pueden hacer los psicólogos para neutralizar el riesgo de que la transgresión sea tratada de manera mecánica? Mire, los aportes de la psicología siempre son individuales, porque el sujeto es individual. Entonces, el aporte de la psicología siempre va a ser en cada sujeto sobre la base de qué necesite. No siempre podemos pretender llamar rehabilitación a que el sujeto no delinca más. A veces la rehabilitación está puesta en la socialización. Yo siempre cuento un ejemplo. En una oportunidad voy a comprar una verdulería y me encuentro con que el dueño de la verdulería me conoce. Yo no me acordaba de él, me hace referencia a su hermano sí me acordaba, aparece el hermano, nos ponemos a hablar. Estos eran dos chicos que yo había conocido en un instituto de menores. Los dos habían ingresado varias veces por delitos. ¿Y qué me cuentan? Bueno, uno se había casado, el otro también se había casado, pero había tenido un nenito y había quedado viudo. La mujer del otro hermano le ayudaba en la crianza del chico. Ellos dos se habían puesto una verdulería. Entonces uno agarra y dice, esto es fantástico. Han recapacitado, han reencontrado su rumbo. Cuando voy a pesar lo que compré, me dice, no, jefe, en esa balanza no, pésela en esta. Digo, ¿por qué en esa no? Porque esa pesa 300 gramos más de lo que tiene. Para mí es un triunfo. Para mí estos chicos están socializados. ¿Qué terminaron? Robando en el peso. Hablando de eso, y apeló su experiencia, nuestras cárceles están muy lejos, y nuestros centros de detención, del concepto Foucaultiano, es decir, convertirse en verdaderos espacios de adaptación, de reinserción. Sí que están muy lejos. Lo que pasa es que si usted me preguntara cómo funciona una cárcel, yo le diría que funciona excelentemente bien. Porque si el objetivo es que la gente no se escape, la gente no se escapa. ¿Es ese el objetivo? Yo creo que el objetivo, el mandato social, es ese. Desgraciadamente nos encontramos todavía con una sociedad muy hipócrita, donde no tienen la más mínima intención de rehabilitar a nadie. Lo que tiene como intención es sepultar a alguien. De hecho, que hoy en día todos lo queremos mandar a la cárcel. Todos lo habremos escuchado esto. Mire, pasa, pero nadie va preso. Bueno, pero el objetivo que es mandar preso, o es rehabilitar a la gente, o es encontrar un culpable, o es encontrar que ese culpable tenga alguna posibilidad de recuperación. Nadie habla de recuperación, todos hablamos de castigo. Y por ahora el único lugar donde suponemos que tenemos a la gente castigada es en la cárcel. Para finalizar, doctor, en casos mediáticos y de atravesamiento social, escuchamos la expresión autopsia psicológica. ¿Qué es y cómo es posible producirla? La autopsia psicológica es un sistema que se crea en Estados Unidos, sobre la base, más específicamente en la ciudad de San Diego. Está estudiado que los suicidios se producen en un porcentaje durante la niñez, en un muy alto porcentaje durante la adolescencia, prácticamente nulos en la adultez y aumentan en la vejez. Es decir, que en estos 4 grupos etarios, los adolescentes son los que más sufren
estas autoagresiones, en donde las situaciones son más extremas, en donde las soluciones son más extremas, y hay un promedio histórico que es del 0,013 cada 100.000. ¿Qué indica ese promedio? Ese promedio indicaría la cantidad de adolescentes que se suicidan normalmente. Esto en una época en San Diego, fines de los años 90, fines de los años 80, se incrementa en 13 veces. Entonces la sociedad empieza a poner el acento en ver qué es lo que había sucedido con estos adolescentes, y lo primero que tenía que hacer es establecer si habían sido suicidios u homicidios. Esto es lo que hace la autopsia psicológica. Mediante un mecanismo de preguntas y análisis sobre la experiencia del sujeto cuando estaba vivo, nos puede dar el indicativo de qué sucedió, si fue un homicidio o un suicidio. Después este método se deformó. Cuando digo se deformó, no digo que se haya deformado para mal, se ha deformado, y buscamos un posible correlato en, estudiando las características de la víctima, encontrar su victimario. Esto puede funcionar en algunos delitos, no funciona en los delitos de tipo serial killer o homicidas seriales, pero funciona en el resto. Mediante la autopsia psicológica podemos reconstruir la última época del muerto, para saber si se trató de un suicidio o de un homicidio. Por eso lo estamos utilizando prácticamente en todos los casos que no le encontramos respuesta. El caso Nisman, el caso Belsulce, el caso de la señora cordobesa. En esos casos se está aplicando la autopsia psicológica. No, no se está aplicando. No se está aplicando. No, se dijo que se iba a aplicar y después no se aplicó nunca. Como todo. Doctor, gracias por sus aportes. Espero que haya estado usted cómodo. Sí, por favor, muchas gracias a usted. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.